Claro, en esto. ¿Cómo calculaste las vigas, la separación entre las vigas, el ancho de volado y cuál es el factor de carga que utilizaste? Ya. Respuesta es, lo calculé haciendo un diagrama de momentos con la idealización del camión tipo que nos dio para el proyecto. Con ese diagrama de momento, aplicando momento en un punto medio del puente, que es esa U, se obtiene una ecuación. La segunda ecuación se obtiene del factor de carga según la sección que utilicé. Como yo utilicé sección BPR, el factor de carga es 0,596. Después, igualando ambos factores, se saca la separación y el ancho de volado. Nada más. Esa es la respuesta. ¿Estás grabando? Sí, ¿por qué? Ah, ya. No vayas a que para que lo explique así como para OPA lento. Y si es que no entienden, ya lo ves de nuevo un ratingo antecito del proyecto. Ya. Primera pregunta. Segunda pregunta típica. Esto. ¿Qué son los rangos de aplicabilidad? No, aquí ni siquiera te pregunta cómo sacarlo, porque como sacarlo todo de fórmula, te dice, qué son los rangos de aplicabilidad y cómo te afectó en tu proyecto? Te pregunta. Ya. Los rangos de aplicabilidad son rangos de datos. ¿Dónde están? Mm, S de S igual a 110, ¿qué? ¿Sí? Pero igual a 1900. debería estar acá, pero no sé por qué no lo puse. A ver, mira mi pantalla. Ah, ya es esto, pero vos lo pusiste como te dio la gana, no lo pusiste como lo puse yo. Es eso, los rangos. No sé por qué en este no hay. Entonces, ¿qué son esos rangos? Ya, son parámetros que se tienen que cumplir para poder aplicar esta norma. Porque si estos parámetros no se cumplen, los parámetros de tu pantalla, digamos, si estos parámetros no se cumplen, que por ejemplo el KG tiene que ser entre esto y esto, la separación, la longitud del puente, la inercia, si esos parámetros no se cumplen, este método no sirve para diseñar ese puente, se diseña por otro método. Esos son los factores de distribución. Siguiente pregunta. Eh, Este es HP, no pregunta, nunca he escuchado que pregunte de esto. Ya, esto. ¿Cómo calculaste los momentos para carga viva del camión? Ahí le tenés que explicar todo el teorema de Barreto. Supongo que ya lo han visto. Pero 5, ¿no? Ajá, explicarle Ya. el teorema de Barreto es ahí. Que ahí lo que se dice, o sea, ni siquiera te hace hacer el marcador, solo te se lo tenés que explicar verbalmente. Lo que le tenés que decir es, ya para sacar cualquier momento por carga viva se utiliza el teorema de Barreto, que es el que ubica el camión en el centro del puente y se sacan los factores de carga N1, N2 y N3, ubicando la resultante levemente hacia el lado de la mayor carga o de la rueda trasera, y de ahí se sacan las directrices N1, N2 y N3 con las fórmulas de Barreto. Con esas directrices, luego se lo multiplica por el peso que hay en cada rueda del camión o en la parte delantera, que es el peso del camión sobre 4, o sea, 145 entre 4. Y una vez sacado eso, recién se sacan los momentos. Nada más la respuesta. Después. mm, Aquí, pregunta. A varios le preguntó eso y no les tenían que responder y te cagaba. Le decía, una vez sacaste tu fuerza de pretensado final y tu fuerza de pretensado inicial. ¿Cuál de esas dos es la que se utiliza para calcular el número de torones? Y ahí la respuesta es el pretensado final, el P infinito. Nada más. ¿Por qué el P infinito? Si es que les preguntara,
Es porque el P infinito es el que va a tener, es el pretensado una vez se den las pérdidas de pretensado, por tesado, por todos los factores de las pérdidas, aunque eso está más adelante en las pérdidas, y es la tensión que nos importa alcanzar. De aquí no pregunta ni mierda, nunca ha preguntado. Esto preguntó hartísimo en el anterior semestre, hartísimos entraban y decían que le preguntaban lo mismo, y los demás decíamos, ya no creo que pregunte de nuevo, y lo seguía preguntando. ¿Cómo se saca la trayectoria, la fórmula de trayectoria de los cables para una viga pretensada? Te explico el proceso paso a paso. Primero, se, se tiene que tener los datos de H y D, donde H es la distancia desde el centro del cable en la parte inferior de la viga hasta la posición final en la parte superior que vamos a querer que tenga. O sea, H1 lo define, pero sí o sí tiene que ser que entre cable y cable tienen que haber entre 20 a 30 centímetros y los cables de preferencia tienen que estar por encima o distribuidos equitativamente, no es esa la palabra, o distribuidos de la misma forma, simétricamente, eso, simétricamente, a partir del centro de gravedad. Entonces, H1, por ejemplo, aquí está, es la distancia desde la parte inferior de la viga hasta donde va a terminar el cable. D es la distancia del centro de gravedad de ese cable, no de los cables. Porque, por ejemplo, ¿por qué aquí es 9? Porque como solo son dos cables y el centro de gravedad está en la misma línea que los dos, es 9. Pero si hubiera uno aquí y uno abajo, uno arriba, para el 2 es el centro de gravedad del 2, para el 1 es el centro de gravedad del 1. D básicamente es la distancia desde la parte inferior de la viga hasta el centro de gravedad del cable cuando está abajo. F fórmula se calcula con H y con D. S es fórmula, se calcula con la luz total, o sea, todo el puente. Por eso es 28,6 aquí, por ejemplo. Porque en vez de 28 ya hay que sumar los 30 centímetros de cada. Entonces, S fórmula, tangente fórmula y la ecuación ahí es fórmula. Entonces, así se encuentra la trayectoria de los cables. Eso lo tienen que explicar. Y le tienen que decir que para encontrar la trayectoria de los cables cada metro, en esa fórmula que sacan, se reemplaza en centímetros, pero el resultado nos lo está dando cada metro. Esta es la pregunta más jodicha del proyecto. Y esto, más que enseñárselo, es decirles que lo estudien. A varios le preguntaba y es una mierda. El desgraciado te pregunta cómo se calcula la pérdida por y vos le tenés que dar la fórmula. Puedes medio mirar tu proyecto, pero le tenés que dar la fórmula. Por ejemplo, te puede decir por fricción a lo largo del cable y le tenés que decir FPI por 1 menos E y así. Literalmente es de memoria, lo tienes que saber o rogar el que te deje ver tu proyecto como algunos lo dejaba y le respondes ahí rápido. Pero no tenés que tardarte buscando, porque si te tardas buscando te dice, ¿y no lo hiciste vos acaso? ¿No sabes dónde están las cosas? Y ya no te pueden anotar. Todo pérdida es así de facilito. Ahora, las únicas dos preguntas que hace aquí en el diseño de la losa del tablero, y es una de estas dos fue la que me hizo a mí, por ejemplo. A mí, ni bien entré, me preguntó, ya, para ver si hiciste tu proyecto, te voy a preguntar una sola cosa para que ya me dé flojera. Así como ahora, pues si no he hecho el maldito. Te dice, ¿qué método utilizaste? A ver, ¿qué método utilizaste para diseñar la losa? Le tienen que decir el método del ancho de fajas equivalente. Y te va a decir, ah, ya. ¿Y cómo se aplica eso? A ver, mostrármelo aquí en el proyecto mejor. Y le tienen que mostrar este gráfico. Le dicen, se pone este gráfico para 4 vigas, se tiene los carriles cargados si hubieran dos camiones al mismo tiempo o si hubiera un solo camión con factor de presencia múltiple y simplemente se reemplazan las fórmulas y con eso se tiene el ancho de faja, digo el ancho de vana y el ancho de borde y con eso simplemente se va a las fórmulas de Ashton y se calcula los pesos y los momentos. Esa es la respuesta para cómo se diseña el tablero. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se diseña la armadura del tablero?
que la armadura del tablero de losa de un puente no se diseña, se supone y luego se verifica si cumple con los momentos máximos calculados. En otras palabras, es como un proceso iterativo. Las armaduras del tablero de un puente por el método Astos simplificado primero se suponen y luego se comprueban si cumplen los momentos finales. ¿Cachaste? ¿Alguna pregunta que tengas? Porque eso es todo. ¿no? Ejemplo. Mm, ¿Este lo puedes pasar después? Por fin. Ok. O sea, mm, que vos lo tenías, desgraciado. Es el que está mostrando Fabián. no, yo Ah, ya. No, no, no. El modelo que está bonito. También lo tiene, si él lo hizo. ¿Este es el que hizo él? Ajá. ¿De verdad? No parece la letra de Leo esa. la letra más. Ya, igual pasarlo, pero. Ok. Ya que me ibas a preguntar, Leito. De la materia, del examen de la materia. Estudien, lean como desgraciados, pero apréndanse la fórmula. Pregunta cosas estúpidas. A mí, por ejemplo, me preguntó esta huevada y no se la pude responder porque ¿cómo mierda quieren que me lo sepa en memoria? Ahorita le voy a mostrar. Me preguntó esta fórmula de mierda y me dijo, y se le expliqué la fórmula y me dice, no, ya está bien, yo no quiero que me la explique, te dije que me la escribas, me dijo. Hijo de puta, como si me voy a aprender por una fórmula de memoria. El primer tema. De los primeros, literalmente. De este tema. Pregunta huevada. Igual te pregunta de los estribos, o sea, pregunta de todos los temas. No tiene un patrón, así que estudien todo. A mí, esto, me pidió que le explique esta fórmula y se la expliqué de memoria, pero no me la sabía así la fórmula, o sea, no me sabía esto, que era sumatoria de Q por I, no me lo sabía, simplemente sabía de qué trataba esto. Literalmente me preguntó cuál es la fórmula que describe la filosofía Ashton, y es esto. O sea, apréndanse esas cositas, pónganselo así, escríbanlas, no sé. Después me preguntó eso, y mi segunda pregunta fue, este, ya, ¿qué era la ductilidad? No, la redundancia, perdón. ¿Qué era la redundancia en una obra y por qué era importante? Me preguntó. Esa sí se la pude responder, que eso si no me equivoco es de este tema. Mm, Me pregunta cosas estúpidas, prepárense para lo peor, literalmente. No es este tema, el tema 4 entonces. No, tampoco. Ya no sé, pero, o sea, de lo que es el tema, la materia en sí, estudien todo, porque es un desgraciado el cojudo. Pregunta, güey, va. Y ahora sí, Leo, si tenías una preguntita, decime. El número 10 dice que va a probar las fórmulas de las pérdidas. O sea, por ejemplo, Ajá, fórmula de pérdida por fricción es la que anotaste de ahí, delta FPF igual a FPI 1 menos E, no sé qué. La de pérdida por ajá, hundimiento de anclaje es la de 2, esa de ahí que está marcando sí. por K, X, EP, no sé qué. De ahí la otra, claro, o sea, son las que están con delta. Exacto, son las delta FP algo. Son todas las delta. Sin ir lejos, te puedes ir a fijar acá, mira, porque estas son ya solo la suma de las deltas, son estas deltas. Son Claro, cuatro. por allá. Sí, La de pérdida por acercamiento elástico de hormigón, ¿puedes encontrármela? NC por 1 es, ¿no? sí, ok. Y eso es todo.
Mañana, por si acaso, ¿les ha dicho algo o solo les digo, o no les digo, simplemente saben Nos dijo la hora a la que a qué hora tienen que estar? yo tengo que estar a mí tiene el grupo a las 10 de la mañana, José tiene el grupo a las 11, Y Vanega, ¿sabes a qué hora está? el grupo a las 9. Puta madre, no sé cómo puta voy a hacer para darle su proyecto de Si mierda. querés venir a mi casa Me queda muy lejos, no sé cómo puta hacer. esta noche, examen final oral será en el aula de clase, No, estar atento y en el intervalo de horario de acuerdo con... sí, así es, exactamente así. Vanega me decía que es el grupo del de las 9, ¿no? la mañana. Ah, qué conchado. Esta parte de carga viva, momentos la hizo por peso propio y parapeto, momento por peso de tratamiento. No creo que pregunte por qué fórmula igual no. Ah, eso te iba a decir, son puras fórmulas, eso no me preguntes. Hizo ¿Sabes qué? Literalmente, por más que sea examen, o sea, defensa del proyecto, no pregunta casi, ajá, pregunta teoría, pregunta de dónde salió esto, cómo hiciste esto, no te va a preguntar cómo sacaste esto. Oye, en tu semestre siempre sí o sí a todos les preguntó una de proyecto y una de, digamos, No, de todo, o puede normalmente ser son todo el dos. proyecto. no, eso es decir, no preguntaba solo de una cosa, preguntaba sí o sí de la materia y del proyecto, pero a algunos le preguntó tres de la materia, una del proyecto, a otras dos, a otros al revés, tres, uno, Pero pero sí, sí o sí de las dos, digamos. sí o sí pregunta de los dos, Ah, ya. sí o sí. A todo el mundo le preguntaba, sí o sí. Ya. Oye, Leo, ¿me pasas el número de Vanega? ¿Será que está despierto el maricón ese? Sí, está despierto, me toca. Puta madre, ya pasan tu número ahorita, quiero hablarlo. Ya, no cheque. Chao, chao.